Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este primer encuentro sobre procesos de familia, principios de cooperación versus competencia. Esta es una nueva jornada preparatoria del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal, que se va a estar haciendo los días 1, 2 y 3 de septiembre de este año en Mendoza, y se ha organizado por el Instituto, a través del Instituto de Estudios Judiciales, a través de su Consejo Departamental en Trenquelauquen, y cuenta con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. A continuación va a tomar la palabra la doctora Silvia Celso, presidenta del Consejo Departamental del Instituto en Trenquelauquen. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias Camilo, gracias Fernando y María del Valle, y bueno, bienvenidas Romina y María Eugenia. El tema de hoy, como dijo Camilo recién, será procesos de familia, y estará a cargo de dos jóvenes profesionales que cuentan con una vasta trayectoria pese a su poca edad, porque son muy jovencitas. Son las doctoras Romina Soledad Moreno y María Eugenia Gómez. La doctora Moreno es abogada, diploma de honor en la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en asesoría jurídica de empresas, también de la Universidad de Buenos Aires, y en resolución de conflictos, mediación y estrategias de negociación por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Es profesora adjunta interina de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en la materia Arbitraje y Mediación de la Maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y de Derecho Procesal Civil y Comercial en la carrera de especialización en la función judicial de la Universidad de Morón. Prosecretaria de la Asociación Argentina de Derecho Procesal desde el 2017 hasta la actualidad, y autora de diversos artículos de doctrina, disertante en jornadas y conferencias. Bueno, los dejo con la doctora Moreno, y también con la doctora Gómez, a quien les voy a leer también un pequeño currículum, donde la doctora María Eugenia Gómez es abogada, diploma de honor también en la Universidad de Buenos Aires, y ha realizado estudios de posgrado en resolución de conflictos, mediación, estrategia y negociación también en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es profesora adjunta interina de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la Escuela Judicial de Buenos Aires y profesora en la carrera de especialización en la función judicial de la Universidad de Moreno. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y autora también de diversos artículos de doctrina. Bueno, los dejo a todos, les doy la bienvenida y bueno, y les doy la palabra a ambas para que nos deleiten con su charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar quiero agradecer especialmente a la doctora Celso y a la doctora María del Valle Quintana por esta invitación a compartir este espacio con ustedes en una jornada preparatoria del próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal, que bueno, ya estamos en la cuenta regresiva, falta realmente muy poco. Se va a celebrar el 1, 2 y 3 de septiembre en la provincia de Mendoza. Hay muchos invitados extranjeros, nos va a acompañar también el doctor Lorenzetti, bueno, los exponentes más importantes a nivel nacional. Nos vamos a reunir después de tanto tiempo, otra vez en forma presencial, lo cual, bueno, nos genera mucha alegría a todos porque hemos estado con tantas reuniones virtuales que nos hace mucha falta vernos y, bueno, conversar en persona y volvernos a encontrar digamos, profesores de todo el país, porque si algo tiene la Asociación Argentina de Derecho Procesal es que busca justamente esto, la cuestión federal, ¿no? De poder representar a todas las provincias en un encuentro académico que, bueno, va a estar realmente muy bueno, así que espero verlos también a todos los que están presentes hoy, que podamos seguir estos debates en el marco del Congreso Nacional. Hoy, en esta jornada preparatoria, vamos a tomar uno de los temas que es objeto del Congreso, ¿no? Este Congreso que lleva como lema
un proceso para una nueva justicia, y yo creo que nos debemos espacios de reflexión, especialmente en temas de procesos de familia, en, bueno, qué formas, qué queremos hacer con esto que tenemos hoy, si consideramos que este sistema, proceso de familia o los procesos de familia es un sistema que está agotado, o que efectivamente brinda las soluciones al justiciable que el propio justiciable espera, ¿no? Aquellas personas que tienen un conflicto de familia acuden a los tribunales para buscar solucionar su conflicto, ¿no? Pero ¿qué pasa muchas veces? Los abogados, los funcionarios judiciales, solo tenemos la formación orientada a analizar el caso jurídico, ¿no? Parece que aquel conflicto que tienen las partes nosotros lo tamizamos para tratar de encuadrarlo en una norma y dictar una resolución. Y el conflicto de familia es un conflicto muy especial, tiene características muy especiales porque muchas veces intervienen menores, vulnerables, es decir, realmente las particularidades, las aristas de ese conflicto requieren otro tipo de herramientas y de trabajo de los operadores jurídicos que, yo considero, ¿no?, por nuestra formación, muchas veces nos encontramos con algunas deficiencias de poder abordar el conflicto y nos quedamos con este caso jurídico para darle una resolución en un proceso de familia dirimente que va a darle la razón a uno quitándosela al otro, y con esta formación que nosotros traemos de nuestras universidades de una mentalidad de suma cero, ¿no? Esto de pensar en un ganador y un perdedor cuando estamos frente a un conflicto de familia con todo lo que esto significa. En este punto me gusta mucho, yo sé que hace poco tiempo Trenkelauken también armó una jornada con el doctor Amos Grajales, y él, cuando habla de la enseñanza del derecho, refiere que enseñar derecho es enseñar una práctica humana para solucionar conflictos, ¿no? Sean estos interpersonales, estatales o sociales, es decir, de la más diversa índole. En definitiva, una práctica que tiene por fin, o debería tener por fin, lograr la pacificación social. Yo, la pregunta que les traslado, y después de que un poco les cuento lo que pienso sobre todo esto, ustedes me digan si piensan que nosotros, los operadores jurídicos, los operadores de conflictos, recibimos una formación en nuestras universidades suficiente en clave de conflicto. Es decir, si bien el abogado todos los días trabaja con la materia prima conflicto, la pregunta es, ¿estudiamos teoría del conflicto? ¿Sabemos mapear un conflicto? ¿Sabemos identificar cuáles son los elementos de un conflicto? ¿Quiénes son los actores de un conflicto? Analizarlos desde su estática. ¿Es lo mismo negociar o intervenir en un conflicto con actores unipersonales que actores colectivos? ¿Es lo mismo representar a un actor colectivo, un sindicato, que a una persona física, individual? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué forma generamos, por ejemplo, lo que se llama la monoliticidad, esa cohesión del actor colectivo para que tenga su representación correcta a través de nosotros los abogados? ¿Sabemos distinguir los objetivos de esos actores? Por ejemplo, si estamos negociando en temas de familia, pasa muchísimo, por un objetivo concreto o en realidad hay un objetivo simbólico por detrás. Estos conflictos de familia llenos de emociones, subjetividades, sentimientos, ¿no?, que hacen que muchas veces nosotros, tamizando a través del caso jurídico, no estamos con las suficientes herramientas para generar una escucha activa, correcta de ese conflicto, y a los fines de ¿qué? De mapearlo. ¿Pero para qué? Para poder explorar ese conflicto, para ver cómo intervenir para solucionarlo. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros somos abogados. Desde el punto de vista de la especialización en derecho de familia, podemos hacer un posgrado, una maestría y estudiar desde el derecho sustancial y de las normas todo lo que hay, desde los tratados internacionales de derechos humanos hasta las normas nacionales. Pero es suficiente. La pregunta ¿es suficiente eso? O cuando intervenimos para gestionar un conflicto, tanto abogados como funcionarios judiciales de familia, hace falta un poco más. Esto es un poco el puntapié inicial para que nosotros nos hagamos hoy en esta jornada preparatoria estas preguntas y también las llevemos al Congreso Nacional. ¿Para qué? Pues en ese Congreso Nacional tenemos comisiones de nuevas estructuras procesales,
un panel sobre conflicto y proceso. Y bueno, este es un conflicto muy especial, probablemente el que tiene aristas más particulares. ¿Por qué? Por toda la cuestión del sentimiento, las subjetividades y las emociones a flor de piel, como sucede en los conflictos de familia. Entonces, en un punto es que podamos abordar por qué el título, proceso de familia, cooperación versus competencia, cómo podemos salir de estructuras, de procesos dirimentes, contradictorios, en donde le proponemos desde el legislador a los operadores, digamos, jurídicos, un espacio para competir. ¿Cómo podemos salir y crear estructuras procesales cooperativas que permitan espacios a los operadores de conflictos para colaborar? Es decir, que la actitud de colaboración sea una posibilidad en el marco de un proceso judicial. ¿Por qué les digo esto? Pues el doctor Rojas le va a poner un ejemplo que es, si nosotros ponemos a Federer y a Nadal en un partido de tenis y les decimos vamos, cooperen, colaboren, y no lo van a hacer porque el juego es para competir y que uno gane y el otro pierda. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, si a nosotros el legislador nos creó un sistema netamente competitivo, no importa de qué tipo de proceso estemos hablando, pero más allá de que el Código Civil y Comercial de la Nación establezca como principio la solución, dice pacífica, ahora vamos a hablar de esto, la solución pacífica de conflictos, no sé bien a qué se refiere, pero el proceso judicial también no es una solución pacífica de conflictos, pero el espacio que se creó en ese proceso es un espacio que permite a las partes la colaboración dentro del marco de un proceso de familia, ¿o no? ¿No? Este tipo, o necesitamos otro tipo de procesos que nos permita, por ejemplo, adaptar las formas de ese proceso para tener salidas distintas dentro del marco del proceso de familia. Por eso, cooperación versus competencia, ¿no? ¿Qué elegimos desde la creación del sistema y a partir de ahí qué soluciones distintas podemos dar? Es decir, yo les adelanto que para mí el sistema como está creado hoy está agotado, pero no solo porque esté totalmente excedido la cuestión de las denuncias y los planteos en tribunales por estos conflictos de familia, sino por lo que se genera dentro de los tribunales con los procesos de familia. Es decir, empezamos con un proceso principal y terminamos con 18 incidentes sobre el mismo tema, lo que me marca pensar que el proceso judicial hace escalar el conflicto de familia. ¿Está bien? Cuando digo hace escalar, esto también tenemos que pensar si tenemos herramientas para manejar escaladas en los conflictos. Es decir, aprendimos en nuestras universidades a analizar los conflictos desde la estática y a intervenir en la dinámica del conflicto. Cuando hay una escalada, ¿qué puedo hacer para desescalar ese conflicto? ¿Lo sabemos como técnica? ¿Lo recibimos? Si no, ¿y por qué no? Porque en definitiva, si estamos todos trabajando con el conflicto todos los días, ¿por qué no estudiamos técnicas de negociación, por ejemplo? ¿No? Esto es una deuda. Yo les digo en mi universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hay una sola materia en el ciclo profesional orientado, optativa de teoría del conflicto, con lo cual nosotros podemos o no hacerla, es optativa. Y después hay una obligatoria de métodos alternativos de solución, en donde el contenido es analizar, no técnicas de negociación, ni escucha activa, ni estas cuestiones que estamos hablando, sino la ley de mediación, la ley de conciliación, y siempre estudiando la norma sustancial. Bien, entonces, ¿qué pasa con nosotros en el campo de trabajo? Porque el justiciable, cuando viene a ver el abogado, o cuando vamos a plantear el conflicto a tribunales, no está buscando lo que nosotros creemos que busca, que es únicamente una sentencia que muchas veces en familia la podemos colgar en un cuadrito, ¿no? Porque en definitiva el conflicto sigue y no lo pudimos parar. No sé si ustedes coinciden conmigo o no. No en todos los casos, pero en muchos pasa esto. Entonces, ahora, Fernando, si podés, voy a compartir el PowerPoint para algunos conceptos compartirlos con ustedes. Entonces, yo pienso que podemos, digamos, distinguir dos aspectos. Cuando hablo de solución y de resolución, ¿por qué son dos conceptos distintos? Porque claramente la solución va a ir a buscar la solución del conflicto, ¿no? Y la resolución como método que va a finalizar
el proceso judicial, va a resolver, algunas veces solucionando el conflicto y otras veces no. Es decir, esto va a depender del caso concreto, ¿bien? Pero son dos términos distintos con salidas distintas, ¿sí? Por eso, si nosotros vamos al análisis de la resolución, o sea, de la sentencia judicial, yo creo que en términos de proceso de familia, los 3 primeros artículos del Código Civil y Comercial de la Nación marcan un verdadero cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien lo leímos y lo escuchamos mucho, esto de la constitucionalización del derecho privado, por otro lado están en esos primeros 3 artículos regulado los métodos de interpretación de la letra de la ley, ya, digamos, positivizado en una norma, lo que nos cambia lo que antes teníamos, ¿no? Antes de este código nuevo. A ver, si puedo, Fernando, ahí, esto me dice tomar el control, así que vamos a tomar el control del PowerPoint. Ahí estoy, gracias. A ver si puedo, lo que no tengo es la filmina ahora, yo no la veo al menos, Fernando, no sé qué, capaz hice algo mal. Puede que tarde un momentito en cargar. Bueno, porque la estoy viendo ahora, Euge. Bueno, lo que les decía igual, mientras cargue vos cualquier cosa avísame. Todavía no la veo igual. En esos primeros 3 artículos, además de la constitucionalización del derecho privado, vamos a ver que está lo que en filosofía del derecho lo llamó la judicialización, es decir, está puesto el nervio central del nuevo ordenamiento jurídico en la sentencia judicial, porque fíjense inclusive los términos del artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso para mí hay también un cambio de paradigma en la función jurisdiccional, en la figura de los jueces y en la resolución, ¿no?, de los casos jurídicos. Yo sigo sin verlo. Ahí lo estoy compartiendo de vuelta. Bueno. Si tenía alguna falla. Ahí está. Y estas 2 notas características, tanto los métodos de interpretación de la ley como el tema de la judicialización, esto ahí estamos, de la importancia de la sentencia judicial, ahí ya está perfecto. ¿Ustedes lo ven bien? Sí. ¿Sí? Bien. Como tercera nota distintiva está la protección de la persona humana, ¿no? Tenemos la constitucionalización del derecho privado por toda la aplicación de los principios de los tratados de derechos humanos, el tema de la argumentación jurídica y la posibilidad de establecer los métodos de interpretación de la ley, y el tema de la protección como finalidad, la protección de la persona humana en esos 3 primeros artículos. Vamos a ver. Vean, ¿por qué quería empezar en el plano de la resolución con estos 3 primeros artículos? Porque para mí, en términos de procesos de familia y resoluciones en procesos de familia, digamos, desde la mirada de adentro de la función jurisdiccional, estos 3 artículos permiten una amplitud que antes no teníamos y permiten la función jurisdiccional en clave creativa, que es algo que escribimos con la doctora María Eugenia Gómez en un trabajo. ¿Pero por qué? Porque hace mucha falta en el derecho de familia salir de la estructura de resoluciones en donde seguimos a criterios jurisprudenciales generales, ¿no? El criterio del juzgado es, entonces yo en todos los casos de familia resuelvo de este modo. Esto no puede ser aplicado así, por las particularidades de cada familia, y porque cada niño y cada familia pueden tener dinámicas diversas. Entonces nos hace mucha falta acudir a estos 3 primeros artículos muchas veces para dictar una resolución o resolver un caso jurídico en clave de justicia para ese caso concreto, ¿no? En los procesos de familia, la importancia de los hechos del caso concreto tiene que elevar, digamos, el rango de valoración a su punto máximo. ¿Por qué? Porque eso puede hacer cambiar las soluciones. Es decir, la importancia de los hechos del caso concreto, de las particularidades de ese caso y la puesta en correspondencia con la norma, en términos de esto de Kaufman, van a ser las directrices para que el juzgador dicte una solución a ese caso en clave de justicia para ese caso concreto. Por eso yo cuando leo muchos trabajos de temas de familia y habla que bueno, los conflictos de familia no se resuelven dándole la razón a uno y quitándosela a la otra. Bueno, en algún caso sí, en otro no. En otro puede hacer falta que desde la jurisdicción se dicte una resolución en otro sentido. Yo creo que lo peor que podemos hacer en temas de familia
es generalizar. Es decir, lo peor que podemos hacer, porque son conflictos con aristas y particularidades demasiado específicas como para tratar de igualar un caso al otro. Bien, no estamos analizando conflictos de contenido únicamente patrimonial. Por eso hace mucha falta distinguir estas cuestiones, por eso estos 3 primeros artículos me parecen muy importantes. Por ejemplo, en este primer artículo, que hay un diálogo de fuentes, que claramente es complejo porque amplió lo que teníamos antes, tenemos que dice, los casos de este Código Origen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Después dice, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente siempre que no sean contrarios a derecho. Bien, esto, el diálogo de fuentes. El artículo, el segundo, dice, la ley debe ser interpretada, o sea, ahí el cambio para la función jurisdiccional, teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. ¿Qué hizo este artículo? Lo que hace es justamente reconocer métodos legalmente válidos de interpretación. Esto cambia en el ejercicio de la función jurisdiccional, porque justamente hoy son legalmente válidos estos métodos de interpretación. Veamos, la interpretación literal, claramente las palabras de la norma. El método teleológico, la finalidad que tuvo la norma. ¿Qué tuvo por finalidad? Esto en el Código Civil y Comercial de la Nación tenemos en lo que son las exposiciones de motivos y los debates, hay mucho sobre esto que está muy bueno, muchas veces utilizarlo para resolver, ¿no? En clave de resolución. La analogía, o sea, las leyes análogas, normas de jerarquía superior, las disposiciones que surgen en los tratados sobre derechos humanos, los principios, los valores jurídicos y la coherencia del sistema. Y con esto me quiero ir un poquito a familia a que toquemos esto, el artículo 706 del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde están los principios generales de los procesos de familia. Y acá quiero hacerles una distinción, pero porque quiero que sepan desde dónde voy a partir en hacer esta distinción, que es distinguir principios de sistemas, que es algo que a mí me parece muy importante para poder lograr tener un enfoque sistémico del proceso y también de nuestro ordenamiento. ¿Pero por qué? Porque una cosa son los principios, que son aquellos presupuestos políticos de contenido jurídico que son fundantes de un ordenamiento. ¿Dónde vienen los principios? Bueno, Rojas hace, y Falcón también, distinciones todavía mucho más profundas, pero no me quiero ir mucho con este tema, pero sí les digo, los principios vienen del legislador, vienen puestos por el constituyente, ¿no? Vienen puestos por los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces tenemos, por ejemplo, el principio de igualdad, el principio de legalidad, el principio del juez natural. Tienen una sola cara esos principios, no tenemos un principio de desigualdad o de ilegalidad, pero cuando se bajan, se hacen operativos en nuestra vida cotidiana a través de los sistemas, que los sistemas van a ser las formas metódicas a través de las cuales esos principios cobran vida en la realidad, ahí sí están puestos por el legislador. El legislador no crea el sistema procesal o el proceso de familia y dice, en el proceso de familia se debe respetar el principio de igualdad, ¿no? Crea un sistema a través del cual existe la bilateralidad, el contradictorio, escuchan a la otra parte, le permite el derecho de defensa, crean un proceso que respete el debido proceso legal, bien, pero el legislador es el que toma las decisiones de cómo crea el sistema, esas formas metódicas para que esos principios cobren vida. Y en este artículo refieren dentro del marco de los principios generales del proceso de familia a principios y a sistemas, lo que hace un poco confundir al lector de cuando estamos frente a un principio, cuando estamos frente a un sistema, pero también en pensar en el próximo Congreso en estas nuevas formas para establecer nuevos sistemas que permitan una nueva justicia, que es el lema del Congreso, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, el artículo 706 dice, el proceso en materia de familia debe respetar los principios de, yo les resalté ahí el tema de los principios, ¿no? Tutela judicial efectiva, inmediación,
buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Luego dice, las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de conflictos. Esto le decía algo, la resolución pacífica de conflictos también es el proceso judicial. La resolución pacífica de conflictos debió el legislador decir la autocomposición de los conflictos, ¿no? Porque el proceso también, en principio, es una resolución pacífica del conflicto. Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados. Ahí yo les pregunto a ustedes, ¿especializados en qué? ¿Normas sustanciales o en todos estos otros aspectos que estábamos refiriendo? Y contar con apoyo multidisciplinario sin ninguna duda. La decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas y adolescentes debe tener en cuenta el interés superior de esas personas. Acá va a haber principios y sistemas que yo en este cuadrito se los separé como para ser más claro, ¿no? En el marco de los principios sí es la tutela judicial efectiva, la buena fe y la lealtad procesal, que son derivaciones del principio de moralidad, el acceso limitado al expediente, principio de privacidad, que luego es tratado en el 708, el acceso a la justicia, en todos los casos, se trata de personas vulnerables o no, y el interés superior del niño. Pero ahora nosotros, desde el marco del próximo Congreso, del derecho procesal, que tenemos que pensar en el sistema o en las reformas de los sistemas que están actualmente vigentes, tenemos como sistemas la inmediación, la oficiosidad, la oralidad, la solución pacífica de conflictos, la especialización de los jueces y los equipos interdisciplinarios. Esto está orientado al legislador. ¿Por qué? Porque el legislador es el que opta por un sistema oral o escriturario, no es un principio, ¿se entiende? No se estaría vulnerando ningún principio si yo creo un sistema escrito, como el que está hoy en el ámbito nacional, por ejemplo, ¿no? En el ámbito nacional, en procesos de familia, es escrito, no es oral. Bien, no se está vulnerando ningún principio constitucional ni tratado de derechos humanos, sino que es el propio legislador el que debe crear un sistema en el cual la mediación, la oficiosidad, la oralidad sean realmente posibles. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que tienen el anteproyecto del Código Procesal y de Familia, que está muy bueno y tiene normas realmente muy buenas. Yo les pregunto, ¿no? Y también se los traslado para que después ustedes me cuenten lo que piensan. Si yo establezco que el sistema es oral, pero los operadores jurídicos no tenemos herramientas de litigación oral, no estamos capacitados para la oralidad, ¿va a funcionar o no va a funcionar? O vamos a cambiar la norma y creyendo que cambiando la norma vamos a cambiar la realidad, lo que nos pasó históricamente toda la vida, y eso no es así, ¿no? Es decir, es lo mismo que el anteproyecto también del Código Procesal, el de Justicia 2020, cuando habla del principio. A este proceso lo va a regir el principio de colaboración. Estamos con el ejemplo del tenis, ¿no? Es decir, que a mí me digan que lo va a regir el principio de colaboración y en realidad me plantean un sistema que es competitivo, en el cual para que yo haga bien mi tarea tengo que ganar, ¿quién va a colaborar? No sé. A colaborar a alguien que no esté bien, digamos, porque nadie va a colaborar en un proceso competitivo, en un sistema competitivo. Entonces, si vamos a hablar de sistemas en donde haya inmediación, esto hay que hacerlo posible desde el legislador y desde la creación del sistema. Lo mismo que la oficiosidad, hay que hacerla posible en el sistema, ahí va el enfoque sistémico, con los insumos que tenemos, con la realidad que tienen nuestros tribunales, con la formación que tienen los funcionarios judiciales y los abogados que recibieron y que reciben, y si no, esto no cambia, vamos a estar con las mismas prácticas, nada más que la norma nos va a decir, este proceso lo rige el principio de colaboración. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que en el marco de este congreso que tenemos por delante, nos debemos un debate sobre estos temas, porque si nos creemos, no, la oralidad es lo que va a la panacea que nos va a venir a solucionar todos los problemas. ¿Y quién está recibiendo capacitación para litigar oralmente? ¿Quién tiene técnicas y herramientas de litigación oral? ¿Todos?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Y se va a exigir alguna capacitación en esta línea? ¿Y de qué manera se va a exigir? Digamos, creo que nos tenemos que hacer muchas preguntas, porque yo creo que la oralidad como respuesta a solucionar temas la tenemos hace muchísimo tiempo. El problema me parece que es más profundo, es de nuestras prácticas, de nuestra formación en las universidades, en la carrera de grado, y probablemente inclusive de mucho antes, ¿no? En términos de conflictos, pero lo que parece totalmente alocado es que nosotros trabajemos todos los días con conflictos y no estudiemos el conflicto profundamente, ¿no? Esto es lo que me parece que ya que el conflicto es un tema del Congreso, vamos a tener que hablar de eso. Y después de estos 3 primeros artículos y este relativo a familia, el 706, tenemos el deber de resolver del juez, el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Claramente esto lo habrán visto con ambos grajales y argumentación jurídica pleno, pero en temas de familia me parece muy importante lograr la argumentación jurídica con lenguaje claro para poder, digamos, resolver los conflictos de familia en clave esto que decíamos de justicia, ¿no? Vamos a meternos ahora un poquito en el tema del conflicto familiar como para tratar de distinguir caso jurídico y conflicto y tratar de ver estas dos miradas para cuando intervenimos en un tema de familia. La normativa sustancial, o sea, el Código Civil y Comercial de la Nación, reconoció, creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Reconoció que la sociedad contemporánea experimentó una verdadera revolución en la forma de sentir, esto es una cita de Kemmermark que también me encanta, una verdadera revolución en la forma de sentir los afectos e intentar aproximar el derecho a la realidad. Acepta la complejidad e imprevisibilidad de las relaciones familiares y revisa las estructuras tradicionales sobre la base de la revalorización de la persona, la igualdad real, la tolerancia y el pluralismo, ¿no? Ahí está la cita. El Código Civil y Comercial de la Nación aborda las relaciones familiares desde una perspectiva respetuosa de la autonomía de la voluntad, de la elección de la familia y su plan de vida y de la capacidad de las personas de autogestionar sus conflictos. La pregunta es, ¿los operadores jurídicos acompañamos esta transformación? Porque esto es otro tema que en materia de procesos de familia o de conflicto familiar nos tenemos que verdaderamente hacer una pregunta, es decir, tenemos que eliminar los prejuicios. Es decir, yo he ido a audiencias en donde, por ejemplo, un secretario acá en el ámbito nacional me dijo, bueno, yo entiendo todo lo que es la reforma, pero esto de la madre, el padre afín es como demasiado, las obligaciones. No, señor, no es demasiado, en su prejuicio debe ser demasiado. Usted lo que tiene es que poder abordar un conflicto familiar respetando la autonomía de la voluntad, el pluralismo, la tolerancia por las decisiones y las elecciones de los demás. He tenido una colega abogada muy reconocida que me dijo, pero yo cuando me separé no pedí ayuda a nadie, salí a trabajar, miramos el conflicto del otro desde nuestra vara. No, esto no puede ser que alguien lo pueda hacer y alguien no, porque nosotros somos profesionales del derecho, que estamos brindando un servicio a personas que tienen conflictos de familia. Entonces nos tenemos que sacar los prejuicios de encima y hacer este trabajo desde la capacitación de los profesionales del derecho que atienden cuestiones de familia. Porque es decir, fíjense, tenemos un código de avanzada que respeta la autonomía de la voluntad, el pluralismo, le revaloriza a la persona, le permite distintos tipos de derechos de familia y somos nosotros mismos los operadores de los conflictos jurídicos que les ponemos límites a esas cuestiones. ¿Por qué? Entonces, yo creo realmente que hablar de procesos de familia y hablar de conflictos de familia, hace falta que nos hagamos muchas preguntas, porque es como que estamos limitando a prácticas y a técnicas que ya no podemos aplicar hoy en día, inclusive con nuestra norma sustancial que está vigente, ¿no? A ver, si puedo pasar una más. Creo que me fui mucho, a ver.
Ahí está. Esta la habíamos hecho. Bien, entonces por eso la pregunta, ¿caso es igual que conflicto? Fíjense, los conflictos familiares no pueden, esto en una ponencia del último Congreso de San Juan, yo lo escribí tal cual, y siempre trato de decirlo y escribirlo, porque así cuando hago un PowerPoint, parece algo muy obvio, ¿no? Los conflictos familiares no pueden asimilarse a las cuestiones civiles de naturaleza patrimonial. Afirmación obvia, pero necesaria a la luz de la realidad de la gestión de los conflictos familiares. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor ustedes también experimentaron alguna anécdota como esta que les voy a contar. Pero ¿no les pasa que muchas veces están negociando conflictos familiares y se sienten como que están su colega o quienes, si ustedes están adentro del Poder Judicial, que las partes regatean los temas de familia? Bueno, pero si yo te doy un día más, entonces que me reconozca. Esto no es así. No es te doy un día del régimen de comunicación y como contraprestación me das. No estamos negociando un conflicto que es patrimonial. Los días del régimen de comunicación se tienen que negociar teniendo en cuenta la realidad de esa familia particular y las posibilidades que tienen cada uno de los miembros de esa familia. No es te doy un día, pero vos dame más dinero o no sé qué, lo que fuera. ¿Bien? Es como un nivel de improvisación que es realmente llamativo para una tarea que realmente nos tiene que posicionar en otro lugar como profesionales, ¿no? Son problemáticas complejas generadas en el fuero íntimo de las personas, en las que anidan sentimientos, deseos, emociones, y miedos entremezclados con necesidades y carencias que se depositan en el otro litigante, involucrando muchas veces a vulnerables. Es decir, yo no voy a sentarme en una mesa de negociación con él o con ella porque ella moralmente o él moralmente no se puede sentar conmigo después que me hizo esto. ¿Ven? Este tipo de cuestiones no se negocian igual que objetivos concretos, porque hay muchos objetivos ahí que son simbólicos. En realidad lo que yo quiero es que me reconozca, y que me reconozca como madre, como padre, bueno, en fin. Hay cuestiones que se negocian desde otro lugar y con otro tipo de técnicas. Obviamente, para eso mínimamente hay que estudiar la teoría del conflicto de Entelman, Mateo del conflicto de Raúl Calvo Soler. Hay tantos estudiosos del conflicto que nos estamos perdiendo, digamos, en la mediación estratégica de Calcaterra, digamos. Hay muchas personas que han estado estudiando, trabajando, ni hablar de Uri, Fisher, digamos, técnicas inclusive de la escuela de Harvard, que vienen de hace muchísimo tiempo, pero nuestras universidades ni las tocan, ¿no? Entonces, vean, además las partes se encuentran vinculadas por lazos que les imponen obligaciones y responsabilidades más allá de una sentencia judicial. No es que viene la sentencia, condena a pagar tal suma y el conflicto se terminó. Porque es una familia. El juez debe ser capaz de escuchar el conflicto que las partes cuentan y no solo el caso jurídico que los profesionales presentan. Es decir, esto del caso y el conflicto es fundamental. Pero entonces, ¿de qué mediación vamos a hablar si los funcionarios judiciales no están, digamos, capacitados, no porque no lo estén, porque no quieren, es porque recibimos otro tipo de capacitación? Entonces, tenemos las herramientas para la técnica de la escucha activa, el parafraseo, la pregunta abierta, técnicas estoy hablando, ¿no? ¿Las tenemos? ¿Las adquirimos? Entonces, generamos una audiencia y muchas veces, ¿qué nos pasa? Yo ejerzo la profesión, ¿no? Entonces voy a tribunales, las personas van con una expectativa enorme sobre lo que va a suceder en tribunales y sale alguien del Poder Judicial y dice, bueno, ¿pudieron hablar las partes? Y no, estuvimos intentando, pero no pudimos acercarnos. Bueno, entonces levanto el acta. ¿Les pasó esto alguna vez? Y la gestión, y este espacio que es un espacio, digamos, incomparable con otro, porque ahí puede estar el juez, el secretario, quienes van a poder conocer a las partes, escucharlas, incidir inclusive en la toma de decisiones o en el proceso de concientización de su propio conflicto y con las distintas aristas que tiene. Es toda una oportunidad. Munkin y Pepe dice la oportunidad perdida, ¿no? Esa oportunidad de abrir una audiencia y terminarla así, es como, no, ningún sentido tiene haberlo generado, ¿no?
Los procesos de familia creados permiten, la pregunta, ¿no?, que les hago en el PowerPoint, los procesos de familia creados permiten un espacio para que el justiciable y sus abogados puedan colaborar. ¿Qué hacemos los operadores de conflictos para generar esos espacios? El sistema, ¿cómo deberíamos crearlo para que colaborar sea una actitud posible? ¿Resulta suficiente la capacitación de los operadores jurídicos en nuestras universidades? Bueno, como ven, tengo más preguntas que respuestas, pero a mí me gustaría poder ir con esto al próximo congreso, ¿no? Poder generarnos estas preguntas tanto en las comisiones como en los paneles que hay en el próximo congreso. Fíjense, las respuestas urgentes en clave de infancia no admiten dilaciones, es decir, las demoras pueden generar consecuencias irremediables, por eso la particularidad de este conflicto, ¿no?, especialmente en personas vulnerables. Y bueno, Marjorie dice, escudar incumplimientos en la imposibilidad material derivada de la sobrecarga de tareas de los tribunales carece de sentido. Y es real, ya no podemos generarnos estas excusas, ¿no? Y tengo muchísimo trabajo, estoy tapada con lo que hay en el tribunal. Y claro, yo ya lo sé, pero porque es el sistema el que está agotado. Y tenemos que disponer que nuevos sistemas con nuevas estructuras de trabajo generen otras opciones. Porque las dilaciones en clave de infancia no las podemos, digamos, escudar en que tenemos mucho trabajo, porque de ese modo no podemos administrar justicia, digamos, brindar el servicio que tenemos que brindar, tanto los abogados como en los tribunales. Acá les traje un ejemplo, por ejemplo, de la norma sustancial y lo que nos sucede, ¿no?, en la práctica. Porque fíjense, el artículo 201 del anteproyecto del Código Procesal de Familia Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que ya les dije, hay muchísimas, y de hecho, por ejemplo, el trabajo en la provincia de Buenos Aires de los consejeros de familia, hay muchos que realmente tienen muchas herramientas y están muy capacitados en estas cuestiones que estamos hablando, y es muy valioso ese trabajo que hacen. Nos encontramos con norma y que después el reflejo que vemos en la práctica. Fíjense que este anteproyecto a mí personalmente me gusta mucho, muchas normas, cómo están, digamos, redactadas, pero digo, la capacitación, lo que nosotros recibimos como formación, me parece que acá está siendo el problema. Entrevista personal con niñas, niños y adolescentes. Cuando se encuentran afectados de modo directo derechos de niñas, niños y adolescentes, la jueza o juez deberá convocarlos a una entrevista que pueda ser fijada de manera especial o conjuntamente con otra audiencia del proceso para tomar conocimiento personal y directo de ellos. La entrevista se realizará con presencia del Ministerio Público y en los procesos de familia con presencia del equipo técnico. La pregunta que yo tengo es ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento adecuado para convocar a un niño, una niña, un adolescente a ser escuchado en términos no del caso jurídico? Con esto les digo, bueno, yo tengo que cumplir con esta norma, entonces convoco al niño, así lo escucho. En cualquier momento, o sea, ¿tenemos un manejo del conflicto para tomar la decisión correcta en términos del tiempo adecuado para citar al niño? Con esto les voy a un ejemplo concreto de un caso que me pasó a mí. Un conflicto de familia complejo iniciado en el mes de mayo del 2021. Todas las audiencias fueron virtuales, tomadas por el prosecretario, el secretario. La jueza nunca conoció a las partes, quiero decir, nunca tomó ni siquiera una audiencia virtual con las partes. Y en el mes de abril de este año citó al niño para ser oído. Claro, fuimos, ¿qué me dice la madre del niño esperando que su niño entre a la audiencia? Pero yo no conozco a la jueza no nos conoce a nosotros y quiere conocer al nene. Nunca habló con nosotros. ¿No les parece algo que para las personas es incomprensible? Aquel que tiene un conflicto en su familia, que está sometido a los tribunales, ¿piensan ustedes que, digamos, es lo mismo conocer a la jueza, no? Que quieren ver la sentencia. O sea, realmente hay cosas que... Y por otro lado, ¿voy a escuchar a un niño sin haber visto nunca a los padres? ¿O eso es solamente para cumplir un requisito de la norma sustancial? Y no tiene por finalidad
Luego de un mapeo del conflicto, establecer el momento exacto en el cual quiero escuchar al menor, ¿no? O sea, todas preguntas para que nos hagamos. Luego dice, la comparecencia de las niñas, niños y adolescentes es un derecho, no un deber. Sin embargo, el abogado o abogado colaborará con el juzgado informando con anticipación razonable sobre la efectiva asistencia a la audiencia o entrevista. Todas cuestiones formales, ¿no? Que no van no atienden al conflicto. En esta oportunidad, la jueza o juez les informará con claridad y de acuerdo con su grado de madurez sobre su derecho a expresar su opinión, los efectos que tendrá en el proceso y su derecho a tener representación de una abogada o un abogado. Díganme si ustedes consideran que los jueces o juezas de familia reciben una formación adecuada para conocer cómo expresarle a un niño, de acuerdo a su grado de madurez, los efectos que tiene un proceso sobre él, el derecho a tener una representación de un abogado o una abogada, el derecho a expresar su opinión. Es decir, nosotros los abogados explicamos esto cómo. Acá hay un librito de una jueza, bueno, ex jueza nacional, que es Agustina Díaz Cordero, que se llama Mi audiencia en el juzgado de familia, que yo no sé si lo vieron, pero está todo escrito con lenguaje dirigido a los niños y explicar quién es cada uno en el juzgado, por qué es un juzgado, por qué es así un juzgado, quién es el defensor, por qué está ahí el defensor, en fin, todo en el lenguaje adecuado para que un niño con dibujitos y con distintas opciones lo entienda. Esto realmente lo abordamos con la complejidad que tiene en las audiencias de escucha de los niños, es decir, porque yo muchas veces, las que yo al menos acompañé, son muy cortitas y muy poquito se le explica y entra y sale y no pasa mucho más que eso, ¿bien? Entonces digo, está esto, pero ¿tenemos los espacios, los tribunales adecuados para escuchar a los niños, a las niñas, a los adolescentes con el equipo interdisciplinario adecuado para acompañar un momento muy particular para sus vidas, ¿no? No sé, yo la pregunta se las traslado y ahora cuando termine me gustaría escucharlos para ver qué opinan. La entrevista será videograbada, excepto que la jueza o juez de forma fundada decida lo contrario, el acceso a la videograbación será reservado, después ya son cuestiones formales, únicamente se incorporará las actuaciones, el acta que dé cuenta de la realización de la entrevista. Todo esto tiende a cumplir con la formalidad, ¿no?, de la escucha del menor, debiendo reservarse la videograbación en el juzgado, salvo que la niña, niño o adolescente manifieste su deseo de que la videograbación también sea incorporada. Bueno, algunos pensamientos en base a todo esto que fuimos hablando en torno al conflicto familiar en miras a una reforma procesal, ¿no? Porque al menos me interesa que pensemos que por más que nosotros pongamos a este proceso lo rige el principio de colaboración, si no cambiamos las formas que actualmente tenemos en los procesos de familia, eso no va a ser posible, porque es como confiar en que una solución mágica, o poner una palabra, vaya a cambiar la realidad. Hay un librito que acaba de salir, que justo lo tengo acá porque ya lo terminé y está muy bueno, que es El proceso articulado, de Calvo Soler, Rojas y Salgado, hacia un proceso cooperativo, colaborativo y composicional de Rubinsal Culsoni, que habla un poco de esto, digamos, pensemos en cambiar las estructuras, pensemos en cambiar los sistemas y en crear sistemas cooperativos verdaderamente para que se haga operativo el principio de colaboración que muchas veces se invoca. Fíjense, el proceso de solución de un conflicto familiar necesariamente insume tiempo, en la etapa previa al proceso o durante su transcurso, incluso con apoyo interdisciplinario. La función jurisdiccional, si no pudo acompañar a las partes a la autocomposición del conflicto, entonces debe buscar soluciones creativas que tengan en cuenta las consecuencias, esto también, las consecuencias de esas decisiones, como una directriz de interpretación de la ley, en términos de familia, ¿no? Hay muchos fallos de la Corte que tienen en cuenta la directriz de interpretación de las consecuencias. Los principios, los tratados de derechos humanos
y la coherencia de todo el ordenamiento, lo que hablábamos del artículo 2. Esto en clave de resolución, una argumentación suficiente para alcanzar una decisión razonable, el artículo 3, brindando de este modo una tutela que resulte efectiva. Esta posibilidad desaparece sin inmediación. Yo realmente creo que el mismo ejemplo que les di antes, con una jueza que conozca las partes, que las haya entrevistado, que haya pasado tiempo para ver cuáles son esos objetivos que tienen, de qué modo se manejan, cuál es el funcionamiento de esa familia antes de la separación y después, probablemente tenga resultados distintos en tiempos también distintos, ¿no? Por eso la inmediación en clave de proceso de familia es fundamental. Sin gestión del proceso y sin especialización. Especialización, ahí le aclaro lo que yo les decía, no únicamente en términos de las normas y los tratados y las convenciones sustanciales, sino la especialización en todos estos otros aspectos que estuvimos hablando y que ahora los voy a reiterar. Bueno, ahí estamos. La realidad cambió, es decir, nosotros recién hablamos del tema del Código Civil y Comercial de la Nación. La familia ha experimentado una transformación profunda a través de la historia, democratización de las relaciones de familia. La normativa del Código Civil y Comercial de la Nación se hizo cargo y cambió. Podemos pensar que todavía faltan reformas y que serían muy bienvenidas, pero lo cierto es que tenemos un código que respeta el derecho de las familias y que ha, posibilitado un montón de nuevos derechos en términos de familia. Se hizo cargo, no podemos decir que no, y cambió. Ahora, la función de los jueces de familia y también acá de los operadores de conflicto de familia, de los abogados, deberá cambiar. La función de los jueces, la figura es decisiva en cuanto a las facultades de instrucción, dirección y acompañamiento de las familias. La trascendencia que implica la oralidad y la inmediación a partir del contacto directo del juez con el caso y con las partes va a constituir una plataforma sólida y democrática, ya sea para la solución desde la autocomposición o la resolución judicial a través de un pronunciamiento oportuno y útil de los conflictos familiares. Por eso pienso que los modelos actuales no se adecúan muchas veces a las necesidades del conflicto, sino que tienden a transitar diversos actos procesales para alcanzar una decisión dirimente. Es como esto de cumplir los mismos actos procesales en cualquier otro proceso de conocimiento para alcanzar una decisión que sea dirimente. Y esto, en términos del proceso de familia, realmente lo tenemos que cambiar. Hay que crear sistemas que permitan la adaptabilidad de las formas, conforme los hechos del caso concreto, de modo que la rigidez del sistema no aplaste la diversidad de cada conflicto y de las particularidades de las relaciones humanas de nuestro siglo. Es decir, no podemos seguir resolviendo los conflictos de familia con sistemas del siglo pasado. Esto porque las relaciones humanas de familia han cambiado notoriamente. Entonces esto debemos tratar de cambiarlo también en nuestra mentalidad. Bien, la colaboración, fíjense, es un tipo de actitud que se predica de los sujetos que participan en el proceso. Es decir, nosotros vamos a propender a querer que las partes colaboren, inclusive desde los tribunales. Bueno, pero a ver si podemos acercar las posiciones, o una vez me dijeron algo así como, bueno, es para ordenar ahora y después ya siguen solitos, ¿no? Esto no es así. No es que nosotros nos ordenamos un conflicto complejo, no es que ordenamos con un acuerdo parcial y después siguen solitos, no. En esta audiencia hablamos de alimentos, en la otra hablamos de régimen de comunicación. No, el conflicto es uno solo en la familia, no hay 8 conflictos. Hay que abordar la conflictiva familiar y la dinámica de esa conflictiva, mapear ese conflicto para ver cómo intervenimos. La colaboración, por eso, es un tipo de actitud que se predica de los sujetos que participan en el proceso. Pero tenemos que lograr crear un sistema cooperativo con independencia de los sujetos que intervengan, porque si no nos quedamos, bueno, no sé, la actitud que tiene tal abogado es más negociador que tal otro. Esto no debemos caer en la actitud de una persona o de otra. Tenemos que crear un sistema
que justamente sancione lo que sea competitivo, para lograr verdaderamente una actitud colaborativa. Se podría pensar por eso en sanciones para prácticas competitivas de los profesionales en este tipo de procesos, pero además es necesario que el juez tenga una actitud de colaboración. Ahora, si el juez desaparece y toma la audiencia, el que llamamos audiencista o no sé, el prosecretario, también se va a hacer muy difícil para que el espacio sea de colaboración. Por eso no hablemos de inmediación, tenemos que hacer, ¿no? Diciendo y haciendo, como que nos falta la parte de ponerlo en práctica en el sistema. Mapear el conflicto, tanto abogados como funcionarios judiciales, ¿no? Esto, la técnica que permita, por un lado, diagnosticar cómo está construido el conflicto, o sea, estudiar la técnica para que permita diagnosticar cómo está construido el conflicto. Yo antes les hablaba de, desde el análisis, desde la estática del conflicto, en donde podemos estudiar desde la estática los actores, las relaciones de poder, enlistar qué recursos de poder tiene cada una de las partes, los objetivos, ya sean concretos o simbólicos, qué tipo de estructura, si tienen tiempos de espera, no tienen tiempos de espera, si se hizo, por ejemplo, una propuesta y se generó un anclaje con una propuesta, en qué situación estamos con ese anclaje. Es decir, adquirir las técnicas que nos permitan hacer este ejercicio desde la estática del conflicto. ¿Pero para qué? Para en el momento en el que tengamos que intervenir en la dinámica de ese conflicto, porque nadie puede pensar que el conflicto va a estar de modo estático siempre en el mismo lugar, menos un conflicto de familia. Entonces, ¿cómo los abogados y los funcionarios intervenimos en ese conflicto, en esa dinámica? Es decir, ¿cómo podemos hacer desescalar cuando algo escaló? Es decir, esta situación del cliente que nos viene a ver y el abogado la primera respuesta que tiene es mandémosle una carta documento. Y en términos de familia hay abogados que dicen, y mandale una carta documento a su lugar de trabajo, así vas a ver cómo viene y negocia. ¿Está bien? Entonces, hay que hacer una denuncia, porque con la denuncia es la única forma que a este hombre o a esta mujer la vas a sentar, a negociar. Esto no digamos, verdaderamente tenemos que generarnos pensamientos y reflexiones en torno a estas prácticas, porque si creemos que vamos a cambiar la norma y vamos a cambiar la realidad, somos demasiado infantiles. Esto es lo que me parece que tenemos que repensar en nuestro funcionamiento. Y en esa técnica, digamos que por un lado, la técnica permite por un lado diagnosticar cómo está construido el conflicto y por el otro lado establecer los posibles escenarios futuros en los que puede derivar la relación conflictual. Es decir, si a mí me viene a ver una persona y yo le digo, mandar una carta documento, no, mapeé el conflicto, no lo estudié, no lo exploré como técnica para diagnosticar desde la estática cómo está construido ese conflicto, pero menos aún pude establecer las posibilidades de esos escenarios futuros, de los que puede derivar que yo mande una carta de documento a su lugar de trabajo, y bueno, entonces después, bueno, pero esta reacción desmedida y el otro, y empezamos con los problemas de hay un expediente que es absolutamente negociable, si uno lo encara desde un plano negocial, se terminó en los tribunales siendo un expediente principal y 18 incidentes. Ah, pero no sé por qué pasó eso. Y bueno, no. Bien, entonces, esos posibles escenarios futuros no los evaluamos en los que pueden derivar la relación conflictual. Ese proceso de exploración del conflicto es un paso previo al diseño de estrategias de intervención. También deberían estar dentro de las posibilidades del ejercicio de la función jurisdiccional en un proceso de familia. Por eso hay que pensar el proceso desde otra dinámica, por eso el proceso articulado. Este libro está excelente porque nos permite salidas distintas, que no nos aplaste la diversidad de los conflictos de familia, como les decía antes, porque no podemos generalizar. Es decir, es muy difícil pretender solucionar conflictos de familia diciendo, bueno, voy a aplicar el criterio jurisprudencial que es pacífica, capaz los elementos, los hechos particulares de este caso concreto ameritan que el juez resuelva de otro modo y no lo podemos dar ni siquiera como una posibilidad.
Por eso hay que pensar el proceso de familia desde otro lugar, porque yo considero realmente que es un sistema que está agotado. Está agotado, nadie puede esperar estos tiempos para que los conflictos se solucionen y para que no se solucionen de un modo eficaz. Porque cuando se solucionó una cosa, el conflicto ya tiene otra dinámica, no puede ser. No puede ser que no podamos acompañar a las familias desde la gestión de un conflicto de familia, fuera y dentro de los tribunales, en esta línea de trabajo, ¿no? Me parece a mí, ahora lo voy a escuchar a ustedes igual. Por eso la capacitación de los operadores jurídicos en clave de teoría del conflicto, intervención en espacios restaurativos, este es otro tema. Recibimos, por ejemplo, capacitación o formación de cómo puede ser una intervención, cómo es la función de un juez, de un secretario, un funcionario judicial en una audiencia. ¿Podemos, junto a las técnicas de la intervención de un facilitador en un espacio restaurativo, por ejemplo, desarrollar a partir de la escucha, pero cuando hablo de la escucha es desarrollando la técnica de la escucha activa? Por eso les hablaba de las posibilidades, por ejemplo, de generar distintos tipos. ¿Cuáles son las herramientas de la escucha activa, ¿no? Como técnica? Por ejemplo, las preguntas de corte, las sabemos hacer, no las sabemos hacer, las preguntas que tienen, las preguntas abiertas que nos permiten conocer. Nosotros muchas veces queremos como gobernar la narrativa de la otra parte, lo queremos hacer decir lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, estamos todo el tiempo cortando porque, bueno, pasa mucho en las audiencias esto, en donde bueno, como no hay tiempo, tenemos mucho trabajo y pasan todas estas cosas, no, al menos con el mismo tiempo y una técnica podríamos hacer un montón. Pero sin una técnica es muy difícil. Las preguntas de corte, el parafraseo, el resumen, tratar de esto, el trabajo del mediador, que tiene mucha relación con que muchas veces el cambio en la narrativa genera una posibilidad de solución del conflicto, pero hay que saber trabajar en la narrativa. ¿Para qué? Para, por ejemplo, legitimar al otro en una mesa de negociación. ¿Cómo lo legitimo? ¿Cómo lo traigo a la mesa de negociación si lo está deslegitimando su litigante contrario? ¿Cómo hago para crearle conciencia del conflicto y de los posibles escenarios futuros? Esto de la intervención en espacios restaurativos. Ahora, después le voy a decir a Euge que cuente un ejemplo que la escuché en algunas otras clases del caso del accidente de tránsito. Euge, acordate para dar otro ejemplo. Dale. Porque es realmente, inclusive en un tema patrimonial, la función de la jurisdicción, ¿no? La creación de sistemas de cooperación, técnicas de negociación, acá en el PowerPoint, ¿no? De litigación oral, esto de, bueno, la oralidad nos va a salvar la vida, pero nadie se está ocupando de tener técnicas de litigación oral, herramientas como la escucha activa, intervención de espacios como facilitadores, es decir, todas estas cuestiones. Esto es lo que a mí me gustaría que hablemos en el Congreso, ¿no? No admiten más demora, no podemos seguir hablando la reforma que refiere al principio de colaboración. ¿Qué hacemos con que la norma diga la oralidad? No nos va a cambiar nada. Por eso, como no admite más demora y que no hay reforma que alcance a resolver el problema que estamos teniendo en la Administración de Justicia, por eso considero que el cambio necesario es cultural, que nos hacen falta hacernos muchas de estas preguntas para poder realmente cambiar algo en nuestra vida cotidiana, ¿no? No sé, Fernando, yo ya terminé con el PowerPoint, cómo sacarlo si es que lo tengo que hacer yo, dejar de presentar, ¿no? Exacto, si no lo saco de acá, no te hagas drama. Bueno, así los veo más a todos que no sí, tengo tanta... De hecho, Romy, hubo acá unas intervenciones en el chat cuando ibas hablando, no sí, nada. pero no te quise interrumpir, y justo Luisa, que está levantando la mano, decía esto un poco de lo que vos mencionabas de los hechos del caso concreto cuando no se tienen en cuenta, ¿no? Porque Luisa comentaba cuando hablabas de esto vos en el chat que quería decir que el proceso de familia se complica por los criterios de los jueces, ¿no? Cómo los jueces aplican su criterio más allá de los hechos del caso, pero justo está levantando la mano Luisa, así que bueno, adelante Luisa. Hola, buenas tardes. Bueno, espero que no se me corte la comunicación.
Y les aclaro que mi nombre es Blanca, pero quedó el nombre de mi socia, por eso quedó Luisa, pero mi nombre es Blanca. No hay Si se problema. corta, quisiera redondear esto. Digo, el primer conflicto que hay que solucionar, a mi entender, es el tema de la cuota alimentaria cuando uno inicia alimentos en familia. Yo hice una investigación en su momento en un trabajo cuando egresé de la facultad y la tesis era que los hijos de padres separados están en desventaja con los hijos de padres desocupados. ¿Por qué? Porque los hijos de padres desocupados tienen una cuota alimentaria, que es la OH, y los hijos de padres divorciados, si al padre se le ocurre no pagar hasta que no tenga una sentencia después del conflicto, que pasa un año, más o menos, por eso yo la solución que aportaba era que el gobierno, ante el conflicto, ante la primera audiencia de la etapa previa, si no se resolvía en esa etapa, el gobierno debería asignarle la UH y después que se arrogara el derecho a perseguir al alimentante, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, eso que comentaba, que cada juzgado, yo soy de Bahía Blanca, adopta su criterio. Entonces dice, bueno, cuando uno en la misma demanda pide los alimentos provisorios, dice vaya por la vía que corresponde, y bueno, hay que hacer previo a ello, y está fundamentado, porque dice, bueno, si usted a los 30 días tiene que presentar la demanda, o no me acuerdo cuál era el plazo, después de haber presentado la cautelar de alimento, porque para ellos es una cautelar. Bueno, eso es una cosa que no se entiende, por qué no puede ir en la misma demanda el alimento provisorio después de haber pasado la etapa previa. Y a eso podemos sumarle que no se puede notificar al demandado, por lo tanto te lleva un año. Mientras tanto, el niño no tiene alimentos. Así que, bueno, en esa investigación que yo hice, que en otros países lo hacen, me acuerdo, me parece que era Inglaterra, ellos, la solución era esa, el Estado paga y ellos tienen problemas similares a los nuestros, se cambian de país para no pagar la cuota. Claro. Con respecto a esto que la doctora decía de las capacitaciones, creo que los colegios de abogados, hay colegios que trabajan bien con respecto a capacitar a sus matriculados. Debería esto de la parte de la oralidad, de que necesitamos tener una oratoria y una forma de narrar y poder expresar en palabras en forma concreta, creo que es tarea de los colegios de abogados. Esto, y bueno, y difundir este congreso, que la verdad que yo no estaba enterada. Y bueno, y yo creo que la representación está, que para el niño cuando que tiene el derecho a ser escuchado, que es el abogado del niño. Pero otra vez nos chocamos con que los jueces son los que deciden si el niño tiene el derecho o no de tener su abogado del niño. Entonces yo creo que hay muchas herramientas que hay, pero también son los abogados las que deciden sobre sus derechos. El derecho está, no es el juez quien debe decir si el derecho tiene que ser efectivo o no. Está el derecho. El niño, en este caso, debe ser el que debe ejercer ese derecho sin ninguna restricción. Y bueno, y para redondear, digo, celeridad, lo primero y fundamental es la cuota alimentaria. Eso es lo que se tiene que resolver. Un niño no puede estar esperando un año para que el juez diga sí, le corresponde el 25% de los ingresos. Además hay otra cuestión, está tasada la cuota alimentaria. Por lo general, acá en Bahía Blanca, 25 y 30%. No hay otro cuota alimentaria de esa manera. Y a ver, vamos por parte, Blanca, si te parece. Primero te hago una invitación especial para el 9 de agosto, que vamos a hablar justamente sobre los sistemas cautelares en materia, en términos de procesos de familia. Me parece que va a estar bueno tocar estos temas, especialmente del alimento provisorio y bueno, este tipo de cuestiones para poder dar respuesta, digamos, a esto, pero claramente que yo
coincido que no podemos estar esperando un año y que tenemos que tener resoluciones que sean eficaces y efectivas en tiempo. Es decir, es algo que es innegable. Ahora, si nosotros vamos a hablar de prueba de cuota alimentaria tasada, entramos en esta línea que es la que yo trato de que generemos conciencia. O sea, esto es como una especie de pereza, ¿no? Bueno, la cuota alimentaria es 25-30% del salario. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no analizamos y mapeamos esa necesidad de ese niño según los ingresos que tenga la madre, según los ingresos que tenga el padre? Porque si no, no llegamos a soluciones en clave de justicia. ¿Y sabés lo que pasa? Si fijan, porque vamos a pensar en un padre pagador de los alimentos y le fijan el 25% de su salario, pero su mamá gana lo mismo que su papá. ¿Esto es razonable? No es razonable. La norma dice otra cosa. Pero ¿qué pasa con esto de generalizar el proceso de familia? Terminamos resolviendo. Cuando llega la resolución, se resuelve cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no miro los hechos del caso concreto, no hago la puesta en correspondencia con la norma y no creo la solución para ese caso. Bueno, entonces, nos viene a consultar el cliente y nosotros le tenemos que decir, y te van a fijar el 25 o el 30, pero escúchame, si la mamá o el papá o quien sea que esté del otro lado, bueno, pero ¿por qué? Esto es lo que digo que nosotros tenemos que cambiar, porque verdaderamente, si no tratamos al conflicto de familia con su particularidad, vos me decís a mí, en el derecho patrimonial, ¿tasamos los daños? Bueno, charlemos del tema. Veamos a ver si tasar un daño físico, un punto de incapacidad, si no, pero esto no es matemática. Las familias son todas distintas, con realidades distintas, necesidades, los niños tienen necesidades distintas, que hay que evaluar en los casos concretos. Es lo mismo, ¿por qué fijarle el 25% del salario si a lo mejor el niño va a un colegio del Estado y no hace ninguna actividad? Por decir cualquier ejemplo, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no evaluamos el caso concreto para cuando no podemos acompañar en la autocomposición de la solución del conflicto? Y vamos al caso concreto, ¿por qué no valoramos los hechos del caso concreto? Y resolvemos los casos de familia desde la jurisdicción como si fuesen temas patrimoniales únicamente. No es así. Porque esto genera los problemas que genera, porque ya les digo, este tipo de resoluciones en el conflicto de familia genera una escalada. Genera una escalada, porque aquel que recibió una resolución injusta porque ese número de 25 o 30%, y todos los años que vienen está pagando una cuota alimentaria, cuando por ejemplo tiene, no sé, un régimen de comunicación que está en una semana en la casa del padre y una semana en la casa de la madre. ¿Por qué no evaluamos el caso concreto? Porque claro, es más fácil, hay tanta tarea, tanto cúmulo de tarea que bueno, es más fácil sacar todo igual. Esto es lo que yo pido y les traslado a ustedes si no hay que repensar, ¿no? Estas son las preguntas que bueno, en fin, tengo para... Uy, se le cortó todo a ella, le invité a una charla, le hablé y no... se le cortó a Blanca. Bueno, no sé, ahí me parece... Jimena, sí, Jimena que también había participado en el chat. Adelante, Jimena. Sí, ¿me escuchás? Sí, sí. Qué suerte, disculpa, había mucho ruido, me están cuidando porque estoy recién embarazada, empecé con el primer mes. Así que si escucharon mucho ruido, disculpen. No, para nada. Bueno, pero a la vez me apasiona el tema de familia, trabajé en Moreno, que es un distrito que tuvo muchos problemas por la densidad de gente y me tocó filas de 140 personas de violencia de género. En su momento era juzgado de paz, así que pasé por muchas etapas. Ahora es como que estoy en una especie de licencia, le digo yo, porque me pasaron al registro público hará un año y otra vida. Es no trabajar hasta las 9, 10 de la noche, pero es diferente, pero el corazoncito es el servicio público y tratar de ayudar siempre está. Y me sigo perfeccionando para volver al fuero en algún momento. Quería consultar, yo en ese momento me pasaba
estábamos, una oficina se encargaba de violencia con 15 personas, y otra oficina que estaba en otro edificio, donde estaba el juez, firmaba las medidas cautelares y todo lo que son los expedientes, alimento, régimen de visita, divorcio. Eran hasta edificios separados de la cantidad de gente que trabajábamos en el Foro de Familia en ese departamento judicial, ¿no? Moreno General Rodríguez. ¿Qué pasaba? Y fiscalías por otro lado. Y a mí en un momento se me ocurrió, que lo trabajé en gestión, hice una diplomatura en gestión y me pareció muy importante que se pudiera lograr si lográramos un cambio, es que participemos todos los involucrados en una primera audiencia, como si fuera privada. Y eso incluye a la gente fiscal, que capaz que lo único que tuvo en su momento fueron distintas, hasta a veces hasta 10 denuncias de violencia de género, denuncia contra denuncia, los fui a buscar, no vino, después el asesor, después el abogado de la mamá, el abogado del papá, el niño habla primero, y después vemos todo lo que viene atrás, porque es como que el niño está lejos del vicio de todos los otros cooperadores de la justicia, y escuchar a ese niño primero, y sería el primer paso, para mí, para cualquier proceso de familia. Creo que estaría en parte en el cambio que necesita el proceso de familia. Yo haría una primera audiencia con todos los agentes del conflicto. Esta interdisciplina, colaboración, que estemos todos juntos. Yo sé que es difícil. Además, Jimena, yo creo que en este punto de violencia de género, especialmente, el derecho civil se tiene que unir al penal y trabajar en conjunto. Es decir, necesariamente tiene que haber una unidad en violencia de género para poder dar una solución a las denuncias de violencia real, ¿no? Es decir, son las que están haciendo explotar los juzgados, en realidad. Claro, porque no podemos, ahí no podemos darle dos caras a un mismo conflicto. Es decir, no podemos tratar esa cuestión desde dos lugares distintos. Por supuesto que deberíamos pensar en una reforma que contemple el tema de la denuncia de violencia o violencia de género desde las dos, en una unidad, digamos, de decisión. Eso me parece muy importante. Después, digamos, escuchar primero al menor depende del conflicto, pero sí lo que hace mucha falta es que todos los operadores tengan una audiencia. ¿Pero para qué? Porque cualquier conflicto sin información no se puede gestionar. No podemos, porque lo que vino en el papel y entonces resuelvo. Es decir, esto de la inmediación con el conflicto, sin duda que podría generar, digamos, un cambio bueno, positivo, y además esto de la oportunidad perdida del justiciable ahí frente al tribunal. Esto es muy importante también, porque cambia muchas veces, es decir, cambia muchas veces lo que viene después. Pero bueno, es lo que no pasa todavía, ¿no? Y el miedo que nos tiene el justiciable. Yo lo noto, el justiciable se pone atrás del abogado. Es como que nos tiene miedo, y a veces el abogado no comunica exactamente lo que la parte quiere, sino que lo comunica, como decías vos, por carta de documentos, o nos pone, y empezar a escuchar a las partes primero, el lenguaje claro, la vestimenta clara, ese estrado alto que desaparezca, esas son barreras que yo considero, o vi después, servían mucho. Ahora que trabajo en una oficina que ya no tiene esas barreras, que voy a trabajar en zapatillas, me doy cuenta que la gente habla diferente conmigo. Si bien no sé si en familia, obviamente también necesitamos una figura rectora y que genere un orden, pero tal vez desde otro lugar, desde una confianza. La justicia está muy lastimada. Pero por eso, Jimena, la confianza se genera a partir de la comunicación y de la escucha. Quiero decir, una de las consecuencias de la escucha activa es generar la confianza de que el otro me pueda contar lo que le está sucediendo. Para eso hay que tener la técnica.
El problema es que si yo no escucho, no veo y mando a que tome la audiencia virtual un empleado del juzgado, y yo no estoy diciendo el juez tiene que estar al frente de todas las audiencias, pero en algún momento tiene que estar mirando ese conflicto. Es decir, no podemos, el juez no puede conocer el conflicto cuando dicta la sentencia. Este es el problema. Porque si no, todo lo que transitó ese proceso a lo largo del tiempo, nos perdimos una oportunidad enorme de resolverlo en los primeros 3 meses. Y se me generaron 18 incidentes. Bueno, pero porque no hay gestión. No hay gestión. Entonces, si el despliegue de personal adentro de la oficina judicial de que se trate está en línea con las técnicas que tenemos a disposición, pero muchas veces se desconocen, las soluciones llegarían más rápido. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, nosotros tenemos 30 personas en un edificio, en una oficina, 15 en la otra, pero a fuerza de copio, pego, saco, imprimo, le hago firmar, lo subo al sistema, le mando para que firme, y haciendo tareas prácticas que no tienen por finalidad lo que estamos hablando, la escucha del conflicto, ver cómo lo soluciono, qué estrategias puedo adoptar para encontrarle una salida a esto, qué es lo más urgente que tengo que resolver. Y bueno, si hablamos de especialización en derecho de familia, ¿de qué estamos hablando si no es de esto? ¿Es un conflicto particular? Y sí. Y bueno, pero eso es muy complicado. ¿Necesitas un equipo interdisciplinario? Y sí. Pero lo que no podemos es escudarnos en me llegaron muchas denuncias, tengo mucho trabajo. Es decir, la técnica para solucionar es fundamental. Porque si no vamos a estar siempre con el mismo problema. Y no vamos a poder salir nunca, por más que creemos la mejor norma y la mejor reforma, no vamos a salir porque vamos a hacer siempre lo mismo. Nosotros somos los que generamos la construcción de la institución de que se trate. Nosotros el abogado, la figura del abogado, la gente del Poder Judicial, la gente de la Defensoría haciendo lo que hacen en las defensorías. Digamos, somos las personas. No hay norma que nos cambie la realidad. ¿Se entiende? Por eso es que yo digo, es decir, si nosotros todos los días nos vamos a levantar haciendo lo mismo, y nada va a cambiar, por más que el Código Civil y Comercial de la Nación reconozca todo lo que reconoce, ponga los principios de los sistemas que pone en el 706, no va a pasar nada distinto. No, me encanta la idea y me encantan estas ideas de coach, liderazgo, cooperación, escuchar otras departamentales con otras conflictivas. Y es que a mí me parece... es el camino. Me parece que en términos de derecho de familia nos hace falta, para pensar una reforma real, hacernos al menos estas preguntas. Aunque no encontremos todas las respuestas, vamos a empezar por algo. Pero cambiando la norma ya sabemos que las soluciones no las vamos a encontrar. Euge, no sé si hay alguien más con alguna pregunta. No, comparto lo que dicen ambas. ¿Qué tal? Sí, Silvia, yo creo que nos tenemos que plantear qué perfil de juez queremos, o sea, qué perfil de juez elegimos cuando se eligen los jueces. Sí. A ver, hay un sistema de selección, hay un examen que es necesario pasarlo y que es importante pasarlo, pero luego de eso no es únicamente, lo único que vale es que esta persona esté capacitada desde lo jurídico. Se necesita saber si esa persona tiene sensibilidad, si es capaz de ponerse en el lugar del otro, cómo razona, cómo entiende el conflicto que tiene que resolver. Yo lo que veo, lo que pienso, ¿no? Justamente es eso, ¿no? O sea, cómo estamos trabajando desde el Poder Judicial los casos. Esto de generar un espacio de escucha, un espacio que sea acogedor, sobre todo en situaciones delicadas. O sea, yo, por ejemplo, en mi despacho tengo un escritorio porque sé que en determinados momentos yo debo generar una autoridad, pero también tengo armado un living, donde sé que en otros momentos, donde tomo audiencias, tengo que generar un ámbito donde la gente se sienta escuchada, acompañada, comprendida. Y uno tiene que saber, obviamente, con todas estas técnicas que ustedes están explicando y de las que tendríamos que seguir, ¿no es cierto?, capacitándonos, uno tiene que elegir muchas veces, bueno, ¿en qué lugar me ubico? ¿Me ubico del escritorio y separo? ¿O me pongo al lado del justiciable, ¿no?, en el mismo nivel, y de alguna manera hasta, no sé,
poniéndole la mano en el hombro. Depende de cada caso, como decías vos, Romina, uno como juez debe actuar de un modo distinto. Tiene que analizar el conflicto y qué es lo que se encuentra. Yo hoy tengo ya muchos años, pero me pasaba que cuando era joven y era jueza de primera instancia, yo decía, si me ven, no me van a cumplir las órdenes judiciales que dé. Con lo cual, a veces le decía al secretario, andá y notifica vos una exclusión y que no me vea. Otras veces me daba cuenta que necesitaba poner a la persona para mostrar autoridad detrás del escritorio. Y otras veces uno tiene que estar al lado acompañando. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que las tenemos que tener en cuenta y todos debemos, de alguna manera, el abogado exigirla, ¿no? A través de los colegios de abogados, porque acá todos tenemos obligaciones, me parece, de acá en más, ya que todos estos temas surgieron. Yo supongo que entre todos los que estamos charlando, habrá gente que está en el Poder Judicial y otra está en el ejercicio de la profesión. Bueno, los que estamos en el Poder Judicial tendremos que o ser ejemplo para otros colegas que justamente no tienen esa empatía, esto de ponerse en el lugar del otro, tendremos que ser ejemplo, ¿no? de ese modo de trabajar. Y los colegios de abogados, quienes participan, ¿no es cierto?, en el ejercicio profesional, tendrán que exigir en cada departamento judicial que se actúe de una manera distinta. Yo hablando con mi colega de cámara, muchas veces, bueno, ahora últimamente hemos tratado, veníamos tomando audiencias, pero hace muy poquito había una audiencia en un juzgado de paz. O sea, la audiencia no era en el juzgado de paz, en realidad la audiencia la fijamos en la cámara. Lo que sucede es que el juzgado de paz está a más de 100 kilómetros de la cámara. Y yo me planteaba, digo, yo soy una sola. Yo voy a hacer venir a un niño, al abogado del niño, a los padres, a los abogados y al asesor de menores a Trenquelauquen y que se trasladen 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta cuando yo sola puedo ir hasta ese lugar y estar con ellos. Entonces yo digo, bueno, obviamente que hablé con mi colega, no tuvo ningún inconveniente y yo fui a tomar la audiencia. Pero digo, estas cosas nosotros como jueces las debemos hacer y debemos transmitir ese mensaje al resto y sobre todo a las generaciones futuras. Porque las generaciones futuras de jóvenes como ustedes son los futuros jueces y nosotros tenemos que prestar un servicio y ponernos en el lugar del otro. Yo no podía hacer que un niño, ni sus padres, ni sus abogados, hicieran 200 kilómetros, 10 personas, para llegar a Trenquelauquen, porque yo iba a estar cómoda en mi despacho para tomar la audiencia, ¿no? Entonces, ese pequeño cambio lo debemos dar todos los días todos, cada uno aportando desde lo que puede. En el interín que logremos, ¿no es cierto?, todas estas cosas que venimos hablando y que viene hablando Romy desde que empezó, que bueno, nos ha revolucionado con todas las cosas que debemos hacer y que deben ser el compromiso de ahora en más, a través del Congreso, a través de los colegios profesionales, de magistrados o de abogados. Pero me parece que todos debemos ver de qué manera podemos hacer un poquito de ese cambio, ¿no? Vos, Jimena, si volvés al juzgado de familia, bueno, ver qué podés hacer para que el otro, su carga, sea un poquito más liviana. Ya sea el abogado o sea el justiciable, ¿no? No importa, porque digo, nosotros debemos trabajar. Yo una frase que la escuchaba siempre de un juez hace muchos años, cuando yo era joven y recién había entrado, y decía, debemos trabajar con el abogado y no contra el abogado. Y eso creo que, sigue tan vigente como allá hace muchos años cuando lo escucho por primera vez, ¿no? Sí. Y bueno, y trabajar a favor del justiciable, ¿no? Dando soluciones. Lado, Silvia, fíjate, yo digo, hay las últimas encuestas, tanta poca credibilidad, digamos, del Poder Judicial, de los abogados, que es evidente que algo estamos haciendo mal, ¿o no? Es decir, no podemos ya pensar, no, sigamos así, que tenemos que poder lograr
un cambio para brindar otro servicio, es decir, desde un lado y del otro. Por eso el trabajo es en equipo, que muchas veces uno siente cuando está, digamos, de un lado del mostrador, bueno, pero ¿por qué tantos palos en la rueda? Y del otro lado es ¿por qué me vienen a pedir estas cosas? Y así no hace falta pedirlo de... Bueno, esto es lo que hay que tratar de las prácticas, por eso hablo del cambio cultural. Si no podemos hacer todos los días lo mismo pensando que algo va a cambiar, porque así que, yo no sé, pero me imagino los niños, yo tengo una hija de 4 años, no va a querer resolver los conflictos de este modo, pues ya lo ves hoy, tienen otro ritmo, otros tiempos, no sé, va a terminar desapareciendo nuestra profesión, porque si no nos ayornamos a las relaciones humanas de este siglo, a la modalidad de vinculación que hoy existe. Recién hablábamos con Camilo que hablaba del podcast, qué sé yo. Bueno, esto hace mucha falta, es decir, hace mucha falta repensar lo que estamos haciendo todos los días para realmente darle una respuesta. Porque nosotros, ¿para quién trabajamos? ¿Qué trabajamos? ¿Para nosotros ir al Congreso, la cuestión académica, o trabajamos para la gente? El servicio que brinda el Poder Judicial lo brindamos para las personas. Nosotros como abogados, ¿qué estamos haciendo? O sea, y no importa que nosotros estemos discutiendo esto si no funciona el Poder Judicial, no funcionamos nosotros como abogados, la sociedad no cree en los abogados. Hay Carlos Soler que dice, bueno, cuando no queda otra hay que ir a ver un abogado. ¿Cómo puede ser? Nosotros tenemos que cumplir otra función. Y fíjate que esto, que lo mencionabas a Calvo Soler, yo me acuerdo que en el último congreso, como una de las conferencias, en la conferencia que dio, dijo, bueno, tomen conciencia los jueces que si no cambian la forma de actuar y la forma de comportarse con el justiciable, los justiciables los van a dejar de lado. Y me quedó aquello, y fíjate que cuántos años pasaron del último congreso antes de la pandemia, y seguimos igual. Sí, sí. ¿Viste? No, y eso es lo que me preocupa. Claro, la justicia por mano propia, o sea, van y resuelven las cosas en la calle. Porque claro, y si no hay respuesta, no les podemos dar una respuesta útil ni eficaz en un tiempo oportuno, ¿qué va a terminar pasando? Y sí. Sí. Sí, como esto que decía hoy, bueno, me sale Blanca, que era el nombre que no era. No, creo que es Blanca. No, era Blanca. Está bien. Ella decía, a ver, que no se le pedía que un alimento provisorio fuera, o sea, a ver, yo cada vez que veo la frase, que vaya por la vía que corresponde, a mí como jueza me agarra, no sé, una sensación de angustia enorme, ¿no? Y trato de encontrar justamente que la vía que tengo frente a mí sea la vía que corresponda. Bueno, obviamente que en un incidente o sea, en un juicio de alimentos, una cuota provisoria tiene que ir dentro del proceso de alimentos. O sea, si es una medida cautelar, ¿dónde van las medidas cautelares? Dentro del proceso principal. O sea, podrían tramitar por incidentes, claro, sí, si la parte las plantea previamente, claro, para dar una solución urgente, pero no significa que necesariamente deban tramitar por vía separada, al contrario, para dar una tutela en un tiempo útil, no puede haber un alimento provisorio que tarde un año. Yo en eso reconozco que el Departamento Judicial, por lo general, el abogado pide en el despacho, en el primer escrito que presenta el alimento provisorio, y logra una cuota provisoria, teniendo como base, al menos, calculando una base mínima de cálculo, que sería el salario mínimo vital y móvil. Y sobre eso, obviamente que en muchos casos quizá sea una cuota muy baja, pero algo se le otorga. Y me parece algo positivo, ya que justamente Blanca estaba contando que le decía, mire, vaya por la vía, ¿no? Luego, si aporta otros elementos, pide incluso antes de la sentencia un aumento de la cuota provisoria, ¿no? Con más elementos. Pero bueno, son todas cosas que el abogado por ahí tiene que comenzar a plantear para que se logren, porque las cosas no se logran si los abogados no hacen planteos muchas veces. Y a veces yo sé que es difícil, porque hacen planteos y son rechazados, y a veces tienen que ir a la Cámara y eso demora,
pero bueno, es lo que nos ha tocado. Tendremos que seguir insistiendo entre todos los que tenemos un modo distinto de pensar, que las cosas pueden cambiar y transmitir ese mensaje a otros, y así, bueno, que se vaya difundiendo una línea distinta de trabajo, ¿no? Me parece. Nos has hecho pensar mucho, Romy. Muchas cosas me parece que hay para hacer. Sí, sí, sí. Y a mí, como organizando los cursos, me dejas en el tintero esto de nuevas charlas sobre teoría del conflicto. Sí. O sea, de esta cuestión de cuáles son los intereses, sí. Tener una escucha activa, bueno, cómo, claro, cómo gestionar una audiencia. Concretas, sí, sí. Exacto. Sí, bueno. Sí, tal cual. Porque uno lo va haciendo intuitivamente, o sea, como sale. Claro, yo voy probando y digo, bueno, esto no me da resultado, entonces voy por... Pero porque todos en un punto nos encontramos improvisando, pero porque yo digo, desde la carrera de grado de la universidad tiene que estar, esto tiene que ser materia obligatoria, porque estamos todos los días trabajando con el conflicto. Teoría del conflicto y las herramientas. Ahora ni hablar, para los chicos que están estudiando ahora, no que no tengan litigación oral, oratoria, argumentación jurídica, ya es como, están con un código que habla netamente de esto y no lo tienen como materia obligatoria, es decir, no puede ser que tengamos un código y que los planes de estudio no se hayan ayornado a las nuevas realidades. No, seguro. Y la oratoria y hablar en público que nos cuesta tanto. Sí, sí. ¿No? Porque, a ver, a mí me ponen, estamos hablando 10 minutos antes y no tengo ningún problema, me ponen la pantalla, claro. Y ya me pongo nerviosa y digo, claro, sí, y no me sale con la fluidez, ¿no? Y bueno, y a todos nos pasa, ¿no? Sí, que yo supongo que el resto de la gente capaz que tiene preguntas para hacer y les cuesta hacerlas, entonces tenemos que empezar también con esa temática, ¿no? Pero por eso, no van a poner en la norma oralidad y no tenemos la técnica para litigar oralmente. Exacto. Es decir, es como una locura creer que eso va a solucionar algo. Vamos a tratar de la oralidad convertirlo en escritura porque no sabemos. Entonces, nada, realmente a mí me parece que es un problema que tenemos que resolver, y cuando hablamos de reformas procesales, justamente tratar de hablar de estos temas. Por eso hay tanto tema sobre esto en el próximo congreso y va a ser tan interesante, porque paneles de conflicto, a mí me encantó, es decir, que el panel se llame conflicto y proceso, eso es lo que necesitamos hablar. O las reformas de las nuevas estructuras, es decir, ¿qué hacemos? ¿Tenemos este código? Bueno, a 7 años del Código Civil y Comercial de la Nación, hay una, que yo les había dejado acá una nota fíjense, justo hay una comisión que es a 7 años del Código Civil y Comercial de la Nación, y Natalia Kersberg, en un artículo que se llama Un nuevo procedimiento a 6 años del divorcio encausado, porque es del año pasado, el 2021, dice: a pesar de la derogación de estos pleitos, es sobre el nuevo procedimiento del divorcio encausado, viste que al sacar las causas del divorcio dice, a pesar de la derogación de estos pleitos de achaques y reproches de pareja, la práctica, después de estos 6 años, nos ha demostrado que esas cuestiones terminan igualmente discutiéndose en otros marcos o en otros expedientes. Advertimos que tanto las partes como los letrados suelen encontrar la forma para introducir cuestiones ajenas a los objetos puntuales de cada proceso con intenciones de reivindicarse, de culpar o lastimar al otro, o de pretender demostrar ante la autoridad judicial quién fue la víctima y quién fue el culpable de la ruptura. Esto es algo que se tiene que gestionar hoy con la norma sin causa. El abogado afuera de los tribunales, uno tiene que gestionar a su propio cliente. No podemos ir a los tribunales a culpar al otro y a digamos, a generar este debate cuando el debate ya no existe más. No importa quién fue el culpable de la separación. ¿Se entiende? Entonces, bueno, son todas cosas que está bueno que lo podamos ver, porque la norma cambió, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. Entonces pasaron 7 años, el divorcio es incausado y seguimos en los tribunales diciendo no, porque él se fue del domicilio. Ya está. Ya está. Sí, sí. Y esto de gestionar el proceso, de lo que vos hablás, ¿no? Me parece que es muy importante, porque a veces, por ejemplo, nosotros nos llegan en cuestiones de familia para resolver cuestiones procesales luego de un año de una causa, por ejemplo, de régimen de comunicación.
Y vos decís, ¿cómo no hubo una audiencia luego de un año? Claro. Y nos llega por una cuestión procesal, no nos llega por la sentencia que se dictó. Ahora, un régimen de comunicación, ¿cómo se va a arreglar si no es a través del diálogo, ¿no es cierto?, entre el juez y las partes para ver en qué momento, si es que no hay otra cuestión de por medio, ¿no? Pero supongamos que no hubiera ningún tipo de riesgo, no hubiera nada, ¿no? ¿Cómo van a estar discutiendo por cuestiones técnicas del proceso cuando en realidad nos tenemos que poner a charlar a ver en qué horario puede el papá ir a buscar o la mamá ir a buscar a su hijo o hija a la casa del otro? Si no se pueden, o sea, si no los podemos coordinar, pongamos un tercero, busquemos ese tercero, hablemos, o sea, de cómo solucionar el problema. Y a veces nos llega, claro. Y ahí de escuchar digamos, la dinámica de esa familia, porque ahí ¿qué es lo que pasa? Así como recién hablábamos con Blanca, 25 o 30% de la cuota de alimentos. En régimen de comunicación, un defensor en el ámbito nacional me dijo, y el mundo va hacia martes y jueves y fin de semana de por medio, pero no el mundo va. Veamos qué familia se trata, no podemos estarnos un defensor o una defensora hablando del mundo va hacia una práctica de régimen de comunicación. ¿Por qué? Si esa familia la dinámica es mejor una semana o una semana, si el niño tiene 2 añitos y tiene que pasar más tiempo con la mamá porque en realidad el papá trabaja todo el tiempo fuera de casa, hay 1000 cuestiones que hay que mirar, para no el mundo va a que yo dictamine para un tipo de régimen. No es así. Es decir, es como que el Poder Judicial se pone de espaldas a la familia y dicta la resolución porque el mundo va hacia un lado. El Poder Judicial tiene que opinar el conflicto para evaluar las particularidades del caso concreto y dictar la solución que a esa familia le hace falta. Este es el problema que tiene el proceso de familia hoy, porque bueno, por eso no soy especialista en derecho de familia o soy especialista en familia, hago familia. Bueno, ¿especialista en qué? Porque hiciste una especialización en la facultad y sobre normativa sustancial y todo esto, ¿qué hacemos con esto, no? Es decir, como que lo tenemos a un costado. Yo estudio la norma y pienso que así se soluciona todo. Pero bueno, es lo que tenemos. El tema es qué hacemos con eso, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? El tema es, bueno, por eso yo digo que nosotros de alguna manera como funcionarios del Poder Judicial debemos dar ejemplo para que otros cambien, ¿no es cierto?, su posición. Y los abogados, desde sus lugares, deben exigir, ¿no?, también los cambios. Pero sobre todo tenemos que tratar de ponernos en el lugar del otro y ser empáticos con el otro, ser sensibles en los casos, para poder encontrar las soluciones, ¿no?, a cada situación, ¿no? Y sobre todo esto de la escucha, ¿no? Es decir, escuchar el conflicto, yo creo que sí, es fundamental y lo debemos hacer, ¿no? No mirar para otro lado y tratar de decir, bueno, resuelvo como si fuera una cuestión matemática, ¿no? 25%, 20%, 30%. Claro. ¿no? Sí, porque sí, es más fácil, sí, pero no es el modo, ¿no? No nos pusieron para eso. Así, no, el resto, yo he copado, acá hay otras personas que seguramente quizá quieran hacer alguna pregunta. En el grupo, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacerle alguna consulta a Romy o algún comentario antes de concluir? O no sé, Eugenia, vos. Sí, Euge, por ahí podemos cerrar si no hay más preguntas con ese ejemplo que me parece bueno, un tema, un ejemplo, un caso real, ¿no? Claro, un caso real un poco de lo que venimos hablando, ¿no? De la necesidad de la formación, o bueno, en este caso, en el ejemplo que voy a dar, un poco desde la formación de resolver los conflictos desde el punto de vista de la justicia, ¿no? En realidad se trata de un caso patrimonial y bueno, y no siempre en las cuestiones patrimoniales se discute dinero. Muchas veces en los casos patrimoniales se discute otras cuestiones y el conflicto se puede resolver viendo otras cuestiones, no solo las patrimoniales. Del mismo modo que puede el conflicto no resolverse solo el caso, si el juez dicta una sentencia donde condena a una parte a abonarle una suma de dinero a la otra, ¿no? Y más en este caso que les voy a contar.
Mi cliente, bueno, tuvo una desgracia que un día a la mañana iba a su trabajo y en una calle doble mano, a muy baja velocidad, le habían cambiado una medicación psiquiátrica que no le estaba haciendo bien e invade muy poquito el carril contrario. Por el carril contrario venía un joven de 30 años, profesional, gerente de un laboratorio, que iba a su trabajo, y en ese accidente fallece este joven. De 30 a 33 años. La aseguradora de riesgos del trabajo le paga a los padres una indemnización en ese momento, hace como 5 o 6 años, de 15 millones de pesos, la ART, ¿no? Por el fallecimiento de su hijo, porque como era un accidente in itinere, lo cubrió la ART. Entonces, ¿qué es lo que hace? La ART inicia contra mi cliente y contra su seguro una acción de daños y perjuicios para recuperar esos 15 millones de pesos, y en realidad mi cliente tuvo que buscar letrados particulares porque tiene el problema de que la póliza de seguro de ese momento era 6 millones de pesos y claramente no llegaba a cubrir lo que se estaba reclamando. Pero los padres, más allá de haber cobrado los 15 millones de pesos de la aseguradora de riesgos del trabajo, iniciaron también una acción civil por daños y perjuicios, donde reclamaban además daño psicológico y más daño moral que el abonado por la ART. Claramente lo que esos padres estaban buscando no era el dinero, ¿sí? O sea, ya habían cobrado los 15 millones de pesos, padres atravesados absolutamente por el dolor, por lo que implicó la muerte de su hijo, y en realidad buscaban una situación de justicia, ¿no? De demandar a mi cliente, que era la persona que manejando le había quitado la vida de sus hijos. Y entonces el juez fijó la audiencia preliminar. Pensando en la audiencia preliminar, cuestión patrimonial, ¿tiene algo para ofrecer? Y a mí lo que me pasó es que mi cliente me viene a ver una semana antes de la audiencia y me dice, yo quiero hablar con los padres de este chico, porque quiero pedirles disculpas y además de eso, quiero contarles que yo sé lo que es perder un hijo, porque a mí también se me murió un hijo de 15 años. Yo sé el dolor que atraviesan esos padres y quiero hablar con ellos. Y en el ámbito de la causa penal, todavía lo cuento y me emociono, en el ámbito de la causa penal, el abogado penalista me dijo que no era el espacio y nunca me dejó hablar con los padres. Y yo nunca tuve la oportunidad. Y me dijo que mejor no vaya a la casa, que no les toque el timbre, que me mantenga a distancia. Y entonces fuimos a la audiencia preliminar y primero la secretaria privada del juez me hace pasar a mí, y le dije si, le conté esto, que por favor, que quería que en la audiencia estuviéramos todos, porque hay muchos juzgados que dicen, pasen los abogados, posibilidades de acuerdo, ¿no? Y las partes quedan afuera. Entonces le dije que quería que por favor se generara el ámbito y pudiéramos participar todos, porque mi cliente quería hablar con los padres. Y me dijo que esa cuestión excedía el marco de la audiencia y el marco del proceso, porque en realidad era una audiencia para ver si podíamos llegar a un acuerdo patrimonial y nada más. De números. Cuando sinceramente creo yo que a esos padres, por más que les salga una sentencia por otros 15 millones de pesos, nunca van a tener su conflicto resuelto, y hubiese sido mucho más útil poder escuchar a ese demandado, a mi cliente, hablándoles desde un lugar de un padre que también perdió un hijo y podría haber sido mucho más restaurativa una disculpa de esos padres que la suma que la sentencia le pueda dar, ¿no? Y esto resume un poco la formación, ¿no? La formación que todos tenemos que tener. A mí al principio, cuando el cliente me pidió esto, me sorprendió, ¿no? Porque también estoy en un asunto patrimonial, pero estar abiertos a esto y a tratar de resolver los conflictos y no solo los casos, ¿no? Sí, bueno, sí, yo he tenido casos similares. Claro, como para cerrar con un ejemplo clarito que también puede pasar en otro conflicto, que uno dice, bueno, esto es patrimonial, pero muchas veces es así, no se resuelven los conflictos, por más que se discuta el dinero. Hay tantos conflictos societarios entre hermanos y familias, socios, sucesiones, hay tanto para resolver por fuera del dinero, por más que el tema sea patrimonial,
que es increíble que no podamos generar espacio para poder tratar los conflictos y solo es el caso jurídico. Es como que nos vienen a contar el caso y nosotros la norma y la resolución dirimente. ¿Qué sé yo? No, y aparte, más allá de eso, cómo muchas veces estas cuestiones pueden llegar a destrabar y a tratar y ayudar a que se concilie y se ponga fin al proceso con un acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, hay mucho para trabajar. Sí, yo en un caso de familia donde era una indemnización por daño moral por falta de reconocimiento, el hijo en un intervalo de la audiencia conciliatoria que había fijado, me dice, doctora, yo lo único que quiero es que me salude. Nosotros vivimos en un pueblo muy chico, dice, y yo entro a un lugar, me lo cruzo a mi padre y él no me saluda. Yo recuerdo y me emociono de la misma manera que te emocionaste vos con el caso que contaste. Y bueno, el hijo terminó, o sea, yo lo junté a los dos charlaron, y el hijo terminó desistiendo de la demanda por daño moral. Y bueno, después no sé qué habrá pasado, ¿no? Ojalá que ese vínculo se haya podido reconstruir de alguna manera o construir, ¿no? Pero muchas veces justamente no es lo económico, ¿no? Es algo mucho menor y que nosotros podemos hacer posible, ¿no? Bueno, tal cual. No sé, chicas, si quieren agregar algo más. No, yo si no hay ninguna intervención me parece que nos despedimos igual hasta el 9, nada, quedan todos invitados. La semana que viene, exacto, nos volvemos a encontrar. Continuamos. El miércoles a las 15 horas y bueno, y continuamos con estos temas tanto con Romy como con Euge. Bueno, nos vemos la semana que viene y mil gracias. El 9. Fue un gusto. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Suerte, chau.